Así que, bienvenidos. Como siempre, es un gozo y un privilegio. Para mí es compartir, es un sueño que Dios ha hecho realidad. Y lo digo de todo corazón. El tener nuestra iglesia, pues, me lo cuentan hace 15 años y no me lo creo. Vamos camino de los 15. Ya estamos como la niña bonita. Ya nos queda menos. Ok, seguimos nuestra enseñanza. Hoy estamos con la doctrina de la resurrección. Me tenéis que perdonar, pero como esto quiero que se quede lo más claro posible, vamos a hacerlo en 2 sesiones. Con lo cual, día miércoles tendremos la segunda sesión de la doctrina de la resurrección. Como sabéis, hemos estado viendo acerca del arrepentimiento de obras muertas. Nuestro versículo era Hebreos 6, del 1 al 2. No sé si me podéis quitar el eco, parece que estoy en la cueva de Alibaba o algo así. Y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, que hablamos la semana pasada, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y precisamente de la resurrección de los muertos es lo que vamos a hablar hoy. Y yo sé que es un tema muy controversial, es un tema que va a haber diferentes corrientes, diferentes doctrinas, pero yo te quiero compartir lo que nosotros, a través de la Escritura, y cuando digo nosotros me refiero a nuestra iglesia, que es evangélica, protestante, pentecostal, que pertenecemos a Cornerstone Internacional, que venimos de Ministerio Sion, es decir, quiénes somos y qué creemos, ¿verdad? Y por qué creemos eso. Y creo que es importante, y creo que aparte de importante, creo que es sano. Con lo cual, vamos a estar hablando de presente, pasado, pero sobre todo esta predicación o esta palabra está muy enfocada en el futuro, es decir, en lo que va a pasar, lo que va a suceder, probablemente de aquí en adelante. Por eso lo he subtitulado la perspectiva del porvenir, porque no es una palabra quizás enfocada, hay algunas palabras que te van a retar muy en el presente, y espero que esta, de alguna forma, creo que también va a mover ciertas cosas, pero sobre todo está enfocado en el futuro. Es decir, cuando hablamos en el del futuro, no sé si cambiamos el micrófono, realmente estoy bastante incómodo. Ok. ¿Estamos? Ahora sí. Ok. Pues vamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la primera escritura que tenemos es Job 19, 25 al 27. Y dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hablamos de que Job, en su perspectiva, él era un hombre justo que ofrecía ofrendas y sacrificios por toda su casa, por toda su familia. Y un día llega Satanás, llega el diablo y llega delante del trono de Dios. Todos, yo creo que sabemos que el diablo es el acusador, es decir, él va a llegar a acusarte, no solo a ti, sino te va a acusar delante del trono de justicia. Es decir, por eso dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Tenemos un intercesor, un mediador, que es el Espíritu Santo, pero también hay una parte que hace de fiscalía, hace de acusadora a través del pecado, y ese es Satanás, ese es el diablo, ¿vale? Entonces, dejando eso claro, el Satanás pide permiso al Señor, y esto es importante que entiendas esto. Pide permiso al Señor para tratar y para demostrarle al Señor que Job, aunque parecía justo, cuando se le quitara toda la bendición, iba a maldecir a Dios.
cuando se le quitaran sus hijos, cuando se le quitaran sus riquezas, cuando perdiera todo lo que tenía o todo lo que él podía amar, automáticamente iba a maldecir a Dios. Y por eso Job hace esta frase y me parece muy, muy importante. Yo sé que el que me tiene que redimir, el que me tiene que restaurar, vive. Y que se levantará sobre el polvo, es decir, está profetizando acerca de la resurrección de Jesús. Después de que mi piel, es decir, mi sensibilidad está deshecha, en mi carne, es decir, mi persona, he de ver a Dios. Y no solo de una manera figurativa, como podemos verlo ahora a través de la fe, sino que lo voy a ver un día por mí mismo. Y dice, y mis ojos lo verán. Y no otro, es decir, no va a ser otro que me lo cuente. Aunque en este momento esté roto por dentro. Y para nosotros ha sido importante este mensaje, porque yo puedo entender esto, de que la sensibilidad está a flor de piel, mi corazón esté roto por dentro, pero poder enfocarte en la eternidad y poder decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día lo voy a ver. Por mí mismo no me lo van a contar. Yo sé que mis ojos lo verán y que voy a poder hablar. No de manera figurada, sino de manera real. Porque nadie me lo ha contado. Dice Isaías, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Es decir, el profeta Isaías está hablando de la resurrección de aquellos que ya han partido con el Señor. Y que no solo se van a levantar del polvo, sino que van a alabar a Dios y van a cantar salmos a su nombre. Es decir, está hablando de que hay una resurrección real y genuina. Y el profeta Daniel, estamos hablando probablemente de los, si quitamos a Moisés o a Elías, estamos hablando del top 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, está hablando de la eternidad y está hablando de que hay, como hemos hablado muchas veces, un cielo y hay un infierno. Unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para vergüenza, es decir, van a vivir la vergüenza de no haber vivido una vida piadosa, de no haberse arrepentido delante del Señor y de no haber confesado sus pecados. Y no solo eso, sino que habla de una confusión perpetua, es decir, una falta de entendimiento perpetua y permanente. Y esto es algo grave. Por supuesto, nadie quiere vivir confundido eternamente, ¿verdad? Con lo que debemos de entender qué está pasando. Pero muchos me dirían, pastor, esto solo en el Antiguo Testamento. Si me conoces, sabes que te voy a llevar ahora al Nuevo. Y en el Nuevo tenemos a una persona súper importante que se llama Jesús, que es obviamente el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero en resucitar de todos los que estaban dormidos hasta la muerte y resurrección de Jesús, el primero de todos fue Jesús. Hasta ese entonces estaba lo que era el seno de Abraham, algunos lo llaman el limbo, en la tradición católica se llama el purgatorio, que no es tal cual porque no hay ninguna referencia donde tú puedas pasar expiación por tus pecados, pero sí hay, por ejemplo, cuando el joven Lázaro tiene esa visión del joven rico, sí estaba en el seno de Abraham y tiene esa revelación neotestamentaria, ¿no? Con lo cual vemos de que hay una parte muy importante.
Vamos a Mateo y dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Es decir, muchos de los santos que habían dormido, y hablamos de que también en la Biblia hay registros de que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel contendieron por el cuerpo de Moisés. Estamos hablando de que durante un tiempo personas buenas y malas realmente no habían resucitado o no estaban en el cielo físicamente hablando, sino que estaban durmiendo en lo que era en ese seno de Abraham. El primero en resucitar, y quiero que dejar todo esto claro, fue Jesús. Y fijaros lo que dice, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. O sea, es curioso que hubo visitaciones y hubo testimonio de todo esto. Muchos me dirán, es que yo escuché de alguien que dijo que soñando vio a su mamá o vio a su tal o vio a su cual. Puede ser. Puede ser. Pastor Bailey decía que cuando viéramos un espíritu le preguntáramos que qué quería. Por supuesto, más que preguntarle, lo que hacíamos era salir corriendo. Pero hay una verdad espiritual detrás de todo esto, ¿verdad? Con eso no quiero levantar el misticismo de los espíritus, ni mucho menos, pero sí es verdad que hay una verdad espiritual, hay una atmósfera espiritual, hay ángeles, hay demonios, hay espíritus de Dios, hay espíritus malignos, cuando el Espíritu de Dios te habla y te da una palabra y tú sientes que es la presencia del Señor y no tiene mayor explicación que una visitación celestial. Pero dicho esto, el orden es ese, es decir, el primero en resucitar de los muertos, el primero que venció a la muerte, y es porque murió por muerte de cruz sin pecado, fue Cristo. Y a partir de Cristo, todos los demás pudieron ir al cielo o ir al infierno. Ahora, sigamos avanzando en esto. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa esto? Muchas veces se habla de la resurrección, del rapto. Si hablas con los testigos de Jehová, te dicen que hay unos escogidos que van a ser tomados con el Señor y que esos solo van a estar en el cielo. Lo que sí hay son dos grupos de resurrección. Es decir, cuando venga Cristo en la segunda venida, va a haber un grupo de personas que resuciten con Él y que gobiernen durante el milenio con Cristo. Y tú dirás, ¿y el resto? El resto resucitarán en los nuevos cielos, nueva tierra, después del milenio. ¿Sí? Pero hay una primera resurrección. Hay un primer tiempo que es después de la venida de Cristo. Es decir, Cristo va a marcar siempre los tiempos. Por eso dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y luego en resucitar los que son de Cristo en su venida. Eso no significa que no haya personas que estén en el cielo durante ese tiempo o que estén en el infierno durante ese tiempo. Hablamos de la resurrección. Por supuesto, me vas a preguntar qué es la resurrección. Y para eso estoy, para responderte. El cuerpo de Cristo es nuestro ejemplo. Cristo va a ser el ejemplo. Con lo cual, el cuerpo de Cristo se levantó al tercer día después de su muerte y sepultura. Y pasa algo tremendo. Su cuerpo, su alma y su espíritu se unen de nuevo para formar una personalidad completa. Y el patrón de Cristo es lo que establece un patrón para cada uno de nosotros. ¿Me explico?
Es decir, Cristo va a ser el patrón para cada uno de nosotros. La pregunta es, cuando Cristo se aparece de nuevo a los apóstoles por esos 40 días, cuando hablamos de que Cristo estaba en la orilla y Pedro se baja de la barca, ¿estamos hablando, Cristo vino a la tierra en persona? Sí. ¿Era tangible? Sí, era tangible. ¿Significa que cumplió su segunda venida? No. Significa que se apareció físicamente a sus discípulos y a un montón de gente, se apareció por un tiempo para dar el mensaje acerca de la segunda venida, para preparar a la iglesia, para darle a la iglesia hoja de ruta. Eso sí. ¿Cómo va a ser la resurrección de los creyentes en el milenio? Igual que la segunda venida de Cristo, igual que el patrón de Cristo. No tenemos otro patrón y no vamos a inventar nada a día de hoy. Es decir, habrá una segunda resurrección de manera física, de manera tangible, donde se vuelve a unir cuerpo, espíritu y alma. Amén. Ahora, aquí hay un punto que yo creo que muchas veces no se ha entendido, no se ha explicado, y me gustaría también aclararlo. Mucha gente habla de una mejor resurrección. Por supuesto, muchos me dirán, wow, a mí me encantaría estar gobernando con Cristo en el milenio. Sí, yo concuerdo contigo. Es decir, me parece algo interesante de vivir, gobernar durante el milenio con Cristo. Ahora, también otros preguntan, oye, ¿y vamos a vivir tantos años como el milenio? Pues igual que la generación antediluviana, es decir, antes de que pasara lo de Noé, la gente vivía más tiempo. En el milenio probablemente también se vivan más años. ¿Por qué? Porque ya ha pasado, es decir, la Biblia nos da un contexto donde esto es factible. Ahora, fijaros lo que los primeros discípulos pensaban, y también da mucho sentido a cosas que Pablo hacía. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aquí he puesto una foto del circo romano. He predicado muchas veces acerca de Pablo, por qué Pablo rechaza el consejo de apóstoles, de discípulos cuando está en Asia Menor, de no ir a Jerusalén. Hablábamos de que a veces tus decisiones te condicionan y hacen como una especie de atajo o de lapso de tiempo, y parece que aparentemente se pierde tiempo. Pero yo ahora reflexionando en esto, puedo entender un poco a Pablo. Es decir, Pablo daba por hecho que el martirio lo iba a cualificar para una mejor resurrección. Y muchos discípulos pensaban que el propio martirio, igual que el propio Pedro, es decir, cuando decide, yo no quiero que me crucifiquen cabeza arriba como el Señor, no soy digno de eso. A mí me crucificáis cabeza abajo. Porque está entendiendo, o ha entendido, o ha tenido esa revelación que muchos de nosotros simplemente no hemos tenido, porque a lo mejor no ha llegado el momento, no te lo has planteado, de que para tener una mejor posición de resurrección en el cielo, tienes que entregar tu vida de una manera mayor que otra. Y es algo en que pensar, es decir, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo aquí? ¿Cómo tratas con tu vida? Obviamente tiene una repercusión en lo eterno, no solamente en lo inmediato. Obviamente, si le robas a alguien, vas a tener una repercusión inmediata, porque ese alguien va a venir en busca tuya, o va a mandar a la policía. O si le pegas a alguien, va a tener una consecuencia inmediata. Pero, ¿cómo vives tu relación personal con Jesús? ¿Cómo vives tu fe? Va a marcar también tu eternidad. ¿Qué haces con dones y llamados que Dios ha puesto en tu vida? Con la misión que Dios ha encomendado en tu vida. Marca tu eternidad. ¿Cómo entregas tu vida al Señor? Marca tu posición en el cielo.
Pastor Bailey nos contaba, yo creo que es la persona con mayor espiritualidad que hemos conocido. Él contaba que él tenía visitaciones angelicales. Y una de ellas, cuando su mujer fallece, había pasado una enfermedad con cáncer y aquello fue complicado, aquello fue delicado. Pero dice que en una de esas noches donde él estaba meditando en el Señor, se le aparece un ángel. Y dentro del rollo que el ángel traía, le ponía como asignaturas. Y le ponía matrimonio aprobado. Igualmente eso a mí me hace pensar, es decir, que tengamos áreas de nuestra vida donde papás y mamás aprobados, matrimonio aprobados, pastorado aprobado, trabajo aprobado, escuela aprobado. Que yo me pueda reportar delante del Señor, es decir, si el Señor te da gracia y capacidad para desempeñar tal y cual cosa, porque Dios te ha creado con capacidad, que cuando te presentas delante del Señor, el Señor ponga, he aprobado, has pasado la calificación, he visto lo que has hecho, bien hecho, buen siervo fiel, aquí tienes tu corona de vida, aquí tienes esta perla que has sembrado, con lágrimas, con sacrificio, con esfuerzo, por supuesto, nada es gratis. Aquí tienes tu recompensa. Y nos tiene que cambiar nuestra perspectiva juiciosa de ver el cristianismo, de algo teórico a algo donde nuestra vida realmente se ve comprometida, porque está comprometida la eternidad. Y ahí es donde digo, os lanzo la pregunta. Entonces, pastor, ¿somos salvos por gracia o por meritocracia? Y ahí es donde tengo que contestarte. La salvación es por gracia, gratuita, fácil, sencilla y rápida. Todo aquel que confesar el nombre de Cristo Jesús será salvo. Y se arrepintieron de sus pecados. Hasta ahí, todos amigos. Pero eso es solo el principio. Eso es solo el principio. La salvación se pierde si tú te afirmaste en tu corazón y has decidido seguir a Jesús y perseveras hasta el final. No, obviamente no pierdes tu salvación. Si te apartas de Él y vives como te da la gana, sí se pierde la salvación. Con eso muchos me dirán, ¿y aquellos que nunca conocieron al Señor? Bueno, la palabra dice que el Señor se presenta a aquellos que no lo invocaron, a aquellos que no lo conocieron y a aquellos que no invocaron su nombre. Es decir, Dios vino al mundo a salvar a todos, no a unos o a otros, a todos. Pero aquellos que rechacen al Señor van a ver la condenación, es decir, van a ver el juicio eterno. Eso vas a verlo el domingo que viene. Pero va a marcar tu eternidad, cómo vives tu vida en la tierra. Y eso no es negociable. Es decir, yo no puedo intermediar por eso, puedo guiarte a que vayas a un mayor conocimiento del Señor. Y de eso se trata. El hacer discípulos, al final, es un mandamiento para todos y cada uno de nosotros. Y el ser discípulo también es un mandamiento para ti y para mí. Porque nos compromete a estar aprendiendo de manera permanente, con una actitud de no vaso lleno, ya lo sé todo, llevo muchos años en la iglesia, sino todo lo contrario, no sé nada y cada día necesito más del Señor. Si sé algo, es por su misericordia. Y de eso parto y de eso practico. Pero lo demás, cada día tiene su misericordia, cada día tiene sus pruebas, cada día tiene su afán, cada día estás como cuando estás usando las matemáticas y no aprendes a sumar o a restar todos los días, a multiplicar o dividir. Pero cuando estás trabajando, estás usando la resta, la suma, la multiplicación, la división y lo estás usando de manera natural. Y hay muchas cosas que has aprendido durante el transcurso de tu vida que vas a usar de manera natural dentro del cristianismo. Ahora van a venir retos que van a necesitar de
un poquito más de revelación de Dios, un poquito más del conocimiento del Espíritu Santo. Va a haber preguntas que no van a tener respuestas de ningún tipo, y ahí es donde necesitas tener esa intimidad con Dios para que esa respuesta te sea revelada, para que tú puedas encontrar paz en tu corazón, para que tú puedas encontrar descanso en tu alma. Necesitas acercarte a Dios y necesitas tener una relación personal. Por eso es importante tener claro que todos algún día vamos a experimentar esta resurrección, y va a depender de tu vida y cómo viviste, en qué lugar vas a estar y en qué posición vas a estar. Fijaros lo que dice 1 Corintios 15, 51, 56. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, todos seremos transformados en espíritu. Unos van a reinar con Cristo en el milenio y otros no. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, porque es necesario, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No sé si esto se entiende o no se entiende, pero voy a intentar resumírtelo. El apóstol Pablo está citando a Oseas, al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está diciendo que la muerte ha sido vencida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, lo que nos abre el camino a la resurrección. Y todos vamos a ser transformados del polvo, de la muerte, a vida. Y que unos vamos a reinar juntamente con Cristo, otros seremos transformados y estaremos en el cielo. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del reino milenial. Pero lo que está diciendo es que el sepulcro, es decir, que ni el enemigo, ni el infierno, ni la muerte, ni el pecado van a tener autoridad sobre tu vida, porque han sido vencidas por Cristo Jesús. Es decir, está hablando de esperanza y está hablando de eternidad. Ahora, ¿sabéis que la naturaleza es un típico ejemplo del Creador? Y el mejor ejemplo es esa semilla. Y todos sabemos de semillas. Todos sabemos que para que una semilla traiga fruto, reviva, tiene que morir. Y necesita ser transformada. Y esto es testimonio de la resurrección. Para que una semilla germine y florezca, tiene que morir. Y tiene que sembrarse en el suelo. Con lo cual, por eso cumplimos el mandato de Dios. Todos vamos a ver una muerte segura. Más tarde o más temprano, todos tenemos que pasar por la muerte. Todos volveremos al polvo. Como dice Eclesiastés, del polvo venimos y del polvo volveremos. Todos tenemos que pasar por ahí. Pero es el Espíritu de Dios que va a ser insuflado en ti el que traiga la resurrección hacia la vida eterna. Como sea esa resurrección, depende de tu tiempo en la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle, y empieza a hablar de cosas serias, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asiros y coger, alcanzar aquello para lo cual también fue
fui cogido por Dios, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, olvidando el pasado, olvidando mis equivocaciones, dejando atrás todo aquello que mi culpa, mi dolor, mi pecado, etcétera, etcétera, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual también transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Prosigo hacia la meta. Peleo, y no significa que ya lo tenga hecho, porque ninguno lo tenemos hecho. Prosigo. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo resucitado, que tuvo una revelación del cielo. O sea, estamos hablando probablemente de una de las personas con mayor revelación de la historia. Y está diciendo claramente: señores, prosigo, persevero, sigo luchando, no me rindo, no me acomodo. El pecado generacional de este tiempo es el acomodo, el me acomodo a lo que tengo, a lo que sé. Estoy bien. Si algo veo en Pablo es que no se acomoda, que no se conforma, que si hay algo de verdad, quiere saberlo. Si hay algo genuino, quiere tenerlo. Si hay algo glorioso en la eternidad, yo no me conformo con entrar de refilón en el vagón en el último minuto. Quiero pilotar el tren. Quiero estar en el vagón de cabeza. Porque en el vagón de cabeza se ven las señales. En el vagón de cabeza se ve por dónde se va. En el vagón de cabeza se ve cuando estás cerca y cuando estás lejos. Es la diferencia entre pillar coletazos o ser punta de lanza. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo terminaba su carrera y ya estaba pensando en la eternidad. La epístola a los Romanos fue de la última en escribirse y ya estaba enfocándose en la eternidad. Ahora, esta sesión la termino aquí y hablaremos más el miércoles. Quiero que entiendas una cosa. La cosa no termina hasta que te vayas con el Señor. Da igual cuántos años hayas estado en la iglesia. La cosa no termina hasta que encuentres con el Señor. Por lo tanto, tenemos que pasar dos cosas. Debemos de estar firmes, inmutables, es decir, hoy sí, mañana no, olvídate, hoy sí, mañana también y el que viene seguro, siempre extendiendo la obra del Señor. Con un objetivo claro. Mi meta es la primera resurrección. Si quieres jugar a otra cosa, no cuentes conmigo. Mi meta es esa primera resurrección. Y tengo motivos de peso. Quiero estar ahí. Amén. Ponte de pie. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Te pido, Señor, que sigas
conmoviendo tu iglesia, Señor, que sigas avivando tu iglesia, Señor, avivando nuestros corazones, Padre, que entendamos, Señor, este principio, que no es por meritocracia, Señor, que es por tu gracia que somos salvos. Pero, Padre, que tú has puesto un llamado, que tú has puesto un propósito, tú has puesto dones en nuestras vidas, Señor, para que te sirvamos, para que podamos alcanzar, Señor Padre, el objetivo y la meta de poder estar contigo, Señor, en primera fila, delante de tu trono, Señor, con el coro celestial, con los ángeles, Señor Padre, desempeñando las funciones que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos des entendimiento y gracia, Padre, para poner todo esto por obra, Señor. Danos sabiduría, Señor, y danos favor. Te pido, Jesús, que tu obra, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra. Así de pie, vamos a coger nuestras copitas. Y esta mañana amanecí leyendo Isaías 53, cuando Cristo Jesús fue a ese sacrificio. Y dice, por tanto, en el versículo 5 de Isaías, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y escucha, iglesia, el castigo que nos trajo paz, o sea, esta paz que tú tienes hoy, fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Amén. La palabra de Dios es tan clara, y el Señor hoy nos ha hablado de cómo Él sufrió este sacrificio, lo hizo por amor. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo puedo yo decirte, Señor, que no merezco cuando tú lo hiciste con tanto amor? Aún sin merecerlo, tú lo hiciste. Aún sin merecerlo, tú entregaste a tu único hijo, porque me viste y me amaste desde el principio de la fundación del mundo. Y yo quiero que en esta mañana, antes de que tomemos la Santa Cena, meditemos. Y si hay algo que hay que exponer en este momento, ante los pies del Rey, ante Dios, alguna falta, algo que estorbe tu vida en esta mañana, pónsela en los pies de la cruz. Porque esa sangre preciosa, redentora, va a traer salvación y paz a tu vida en esta mañana. Y si aún no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, este es el momento. Dile, Jesús, entra en mi vida. Ese Cristo Redentor que murió en aquella cruz, dejando, dice que Él fue sin pecado, Él fue como un cordero al matadero, y en su boca no hubo queja. Y Él fue por obediencia en esa cruz, por amor a ti y a mí. Pero su sangre, que vamos a tomar hoy de este pacto, esa sangre nos redimió para que tú y yo hoy podamos tener paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios quiere que hoy recibas, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta mañana, juntos con mis hermanos, vamos a celebrar este pacto, Señor. Esta sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz por nosotros, vamos a ser partícipes hoy, Señor. Así, Padre, vamos a tomar de este pan y de esta copa, recordando el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Maranata, hermanos, vamos a comer y beber. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor.